La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario web. Mi nombre es Carla y soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software. Y el día de hoy estaré oficiando como presentadora de este seminario. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por su disposición y tiempo, por estar presentes ahora. Y como ustedes saben, en la próxima hora estaremos hablando sobre los tips más importantes que los ayudarán a salir exitosos de una entrevista laboral. Como un breve preámbulo, me gustaría contarles un poco de Bellatrix. Nosotros somos una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en el 93 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fue expandiéndose, inaugurando centros de desarrollo en el 2011 en Lima y en Buenos Aires a finales del 2014. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y recientemente en Londres. Bueno, ahora quisiera presentarles a nuestros panelistas del día de hoy, Anita Cotini y Tracy Lebo, y bueno, yo que soy Carla, que ya me presenté. Chicas, ¿les gustaría presentarse? Okay. Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Anita Cotini, trabajo en el área de reclutamiento y selección de Bellatrix, ya desde hace 4 años haciendo todo lo que es selección tanto para Perú como para Argentina y próximamente para Colombia también. ¿Y Tracy? Bueno, yo soy Tracy Lebo, ya tengo aproximadamente 1 año en Bellatrix, también reclutando para Argentina, para Perú y también próximamente en Colombia. Y también he tenido experiencia anterior en otros procesos de selección, no solo de IT. Perfecto, chicas, muchas gracias. Antes de comenzar con el contenido de este seminario, les recuerdo que pueden realizar todas las preguntas que requieran mediante Twitter con el hashtag entrevistaITBellatrix, o pueden hacerlo también a través del chat de GoToWebinar que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Al finalizar el seminario tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas que hayan llegado. Y bueno, entonces ahora comenzamos con el seminario. Adelante, chicas. Buenísimo. Bueno, para comenzar, primero queremos contarles un poquito acerca de cuáles son los objetivos de este webinar. Por empezar, es comprender un poquito más acerca de la perspectiva que tenemos los reclutadores desde un proceso de selección de manera general, tanto desde la parte de currículum y luego vamos a ver un poco también sobre las entrevistas. Y vale aclarar que esta perspectiva que nosotros les vamos a contar está dada desde nuestra experiencia en Bellatrix, ¿sí? Que es una empresa de software con perfiles IT. Puede suceder que ustedes vayan a otros procesos de selección en otras empresas, inclusive del mismo rubro, y que los procesos de selección sean diferentes o que sean más largos o más cortos. Pero bueno, básicamente el proceso de selección es bastante similar entre todas las empresas, pero bueno, queríamos hacer esta aclaración. Bueno, vamos a continuar. Para que conozcan un poco cómo es el proceso de reclutamiento y tanto también de selección en Bellatrix, les vamos a contar más o menos cómo vamos avanzando. Primero se asigna a cada reclutador las diferentes vacantes a cubrir. El reclutador puede tener como 1, como 5, va a depender mucho de los proyectos que tengamos, ¿no? Luego al reclutador, bueno, se junta tanto con el PM y el líder del proyecto para armar el perfil, tanto en los skills técnicos como en los skills blandos, ¿no? Para saber si es que se podría adaptar a la cultura de la empresa o del proyecto. Y bueno, por último, ya cuando tengamos toda la información exacta, comenzamos a filtrar los currículums que tenemos de las diferentes fuentes, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Y bueno, ahí comenzamos recién a contactar a cada postulante. Perfecto. El contacto con cada postulante, por lo menos en Bellatrix, comienza con un contacto telefónico, que es por ahí para filtrar algunos datos básicos, por ejemplo, de disponibilidad, desde cuándo están disponibles para comenzar a trabajar, o chequear un poco las expectativas salariales de la persona para ver si realmente podríamos hacerle una oferta laboral. Y chequear, claro, preguntas básicas como el inglés o algunos conocimientos técnicos.
Luego de eso, si está todo ok, se pasa a tener una entrevista de recursos humanos, tanto en español como en inglés. En Bellatrix trabajamos con proyectos que son principalmente de Estados Unidos, entonces siempre tiene que estar este proceso de examen de inglés. Luego, si va todo bien con la entrevista de recursos humanos, también hacemos una evaluación de inglés online. Si hasta ahí va todo bien, pasamos a tener una entrevista técnica que está hecha por algunos de nuestros especialistas técnicos en las distintas tecnologías. Y siempre también se verifica con un ejercicio técnico. Entonces, no solamente nos quedamos con lo que alguien nos pueda contar en la entrevista, sino que también lo chequeamos con un ejercicio técnico. Si hasta ahí va todo ok con respecto a lo que se está buscando para las distintas vacantes, se avanza con una propuesta laboral donde se incluye, bueno, todo el paquete de la oferta, tanto la parte económica como todas las condiciones contractuales. Nuestro proceso implica también tener una entrevista con el cliente o con el líder del proyecto, que son los que, en definitiva, terminan definiendo quiénes son los que ingresarían a la empresa. Si, bueno, todo sale ok, si el cliente o el líder del proyecto están de acuerdo con la incorporación, recién ahí se pasa a tener el proceso de incorporación, que incluye lo que es la inducción a Bellatrix y un examen médico. Pero bueno, ahí es ya cuando tenemos el ok de que la persona va a ingresar y bueno, se fija la fecha de ingreso, etc. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el currículum. Okay. Ahora sí comenzamos con los tips. El primer tip que vamos a brindarles es, bueno, preparar un currículum de fácil lectura que resalte la experiencia, es decir, los skills. Que es aconsejable que no sea más de 2 hojas. En ideal, luego vamos a presentar un currículum, es que sea de una hoja, que sea muy breve y conciso, para que no sea tan tedioso el leerlo, ¿no? Bien. El segundo tip que tenemos es, por ahí en algunas empresas sí lo piden, pero por lo menos en nuestro caso no. No es necesario mandar cartas de presentación, archivos adjuntos o certificaciones. Se trata de que un currículum no tenga tanto peso, que sea fácil de descargar y que nos lleve mucho tiempo leerlo, ¿sí? Entonces, por ahí las cartas de presentación son muy largas y no dicen mucho, entonces es mejor obviarlas. Claro, ahí a veces hay postulaciones donde te piden ciertas certificaciones, las adjuntas, pero si es que no las piden es mejor mantenerlo muy conciso. Exacto. El siguiente tip es, bueno, los datos de contacto actualizados. Nos ha pasado varias veces que nos mandan el CV, no hay mail, o el teléfono ya no existe, o es de la mamá. Entonces, es poner los datos básicos como teléfono, el mail, el mismo Skype. Nosotros estamos conectados todo el día. Y si en caso desean poner foto, por favor que esta sea profesional. Sabemos que a veces salimos muy bien en algunas fotos de reuniones, pero lo aconsejable, tal vez para otras empresas, es tener una foto profesional. Exacto. Sí, realmente nos ha pasado. Nunca hemos descartado a alguien por la foto, sinceramente. Pero da mucha gracia cuando nos envían una foto de, no sé, de la fiesta de fin de año o de fin de curso. ¿Sí? Bien, como cuarto tip es sobre las capacitaciones técnicas. Nosotros lo que recomendamos, sobre todo en este rubro de IT, es poner solamente las capacitaciones de los últimos 2 años, porque entendemos que en la parte de IT hay que estar sumamente actualizado y hay muchas capacitaciones técnicas que se pueden haber tomado hace 5 años que hoy no sean necesarias o que estén obsoletas. Entonces, bueno, como recomendable, poner los últimos 2 años, con eso sería suficiente. Bueno, el quinto tip tiene que ver con un currículum breve, es decir, incluir palabras clave que destaquen los skills técnicos. Esto nos ayuda a los reclutadores a que si yo necesito buscar alguna tecnología, muy rápidamente la pueda encontrar en el CV y no tenga que estar leyendo tal vez entre todas las responsabilidades que uno ha tenido, ¿no? Entonces, como dice, hacemos muchos filtros también por palabras clave
y esto nos ayuda bastante. Incluso muchos sistemas de recursos humanos o bolsas de trabajo, que lo vamos a ver más adelante, hacen filtros por palabras claves que permite a que las personas que hacemos selección podamos encontrar a los perfiles justos. Entonces, por eso lo ideal es que todo eso esté tatuado en el currículum. El sexto tip que tenemos para el currículum es sobre colocar información real sobre los conocimientos técnicos e idiomas. Con esto nos referimos a, si uno pone en el currículum inglés avanzado y uno los llama y les pregunta algunas preguntitas en inglés y uno no puede hablar, eso significa que la persona ya mintió en algo. Entonces ya genera una mala experiencia, ¿no? Tal vez no mintió, pero maquilló un poco el currículum y al final no nos calzó. Bueno. Y lo mismo con la parte técnica. Si uno, por ejemplo, pone que tiene, no sé, conocimiento de Angular intermedio y al final en la entrevista técnica terminan diciendo que nunca lo usaron, solo que era algo que estaba ahí en el proyecto, tampoco serviría. Entonces, mientras más sinceros sean, es lo mejor. Bueno, el sexto tip tiene también que ver con el CV muy conciso, ¿no? Lenguaje sencillo, con frases cortas, destacando lo más importante de las tareas que se ha realizado. No lo que el grupo hacía, sino lo que exactamente uno ha hecho, ¿no? Ser muy exactos con eso. Destacando bastante los skills técnicos, lenguajes, frameworks, base de datos. ¿Sí? Perfecto. En el tip 8 les mencionamos sobre cuidar la estructura del currículum. Lo ideal sería como dividirlo en distintas categorías. Una categoría de datos de contacto, otra categoría de una pequeña presentación. Volvemos a lo mismo, que no hace falta una carta de presentación, pero sí es válido un pequeño resumen de la experiencia de cada uno. Siempre contando también por otro lado la formación, la experiencia profesional y por último otros datos de interés. Sobre todo entendemos que muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento todavía no tienen experiencia laboral o es muy poquita la experiencia, entonces hay otros datos de interés que suman al perfil de cada uno, entonces es bueno colocarlos sobre todo en las primeras experiencias laborales. Sí. Bueno, el noveno tip también tiene que ver con la coherencia cronológica, es decir, colocar las fechas de trabajo primero y segundo, se suele esperar que los primeros trabajos que se ponen en el currículum sean en los que están actualmente, ¿no? En el último que están actualmente o que acaban de retirarse. Y así ir bajando, porque a veces pasa que nos ponen 2010, 2006, 2016 y en verdad nos enredan, no sabemos cómo avanzar. Exacto. Sí. Bien, como décimo tip para la parte de currículums está adaptar el currículum a cada empresa o al puesto que se postula. Esto es muy importante porque suele suceder realmente bastante a menudo, más a menudo de lo que nos gustaría, que alguien se postule, por ejemplo, a una vacante de IT muy específica como, no sé, un profesional developer en .NET. Y uno abre el currículum y al final es, no sé, un contador. Claro. Entonces, o que una persona que no es .NET, que es Java, y por querer postularse a la empresa no se postula correctamente en la vacante. Entonces, la idea es que cada persona pueda analizar bien la empresa y el puesto al que se está postulando, cosa de no tener una mala experiencia cuando un reclutador los llama y al final no coincide en el perfil. Claro. Y creo que tiene que ver también con cuando comienzan ustedes a mandar sus CVs. No es aconsejable el volantear el CV, sino es, bueno, yo quiero una empresa de este corte. Averiguo todas las empresas y comienzo a postular y más o menos ya tengo algo mapeado, ¿no? Es lo que se aconseja. Sí. De hecho, ha pasado con algunos perfiles, seguramente vos lo has visto, Tracy, que hay personas que mandan el currículum una y otra vez. Sí. Y otra vez. Y realmente no daban con la posición y se están postulando mal. Entonces, o a todos los perfiles. Claro, o en todas las búsquedas. Entonces, al final uno no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Claro. Entonces, es algo sumamente importante adaptar el currículum a cada empresa o al puesto que uno se postula. Bueno, y tenemos un extra tip con lo que respecta al currículum, que es cuidar la ortografía. Esto tiene que ver
no solo con las mayúsculas, por ejemplo la redacción en primera persona, que nos ha pasado que a veces nos cuentan un cuento en el CV y uno no sabe qué hacer, sino también usar una letra profesional. Antiguamente se creía que el Times New Roman en número 12 era lo formal, ahora en verdad nos deja ciegos a los reclutadores, considerar una letra un poco más grandecita y no sé, que se vea más dinámica para poder leerlo bien. Bien. Todo es parte también de la primera impresión que uno Sí. tiene al leer el currículum. Por ahí recomendamos, no sé, una letra tipo Arial 11, que es Claro. comúnmente usada también en las tesis. Investigaciones. Exactamente, entonces queda de una manera más formal. Sí. Bien. Bueno, ahora les queremos mostrar, es como un resumen de lo que también veníamos hablando, sobre las peores y más utilizadas frases para un currículum. Sí. Hay ciertas frases que no dicen nada realmente en el currículum. Están como sobreentendidas. Exacto. Sí. Uno sobreentiende que una persona, por ejemplo, tenga que tener la capacidad de trabajar en equipo. No sería algo para destacar de mí mismo, pero bueno, suelen estar en todos los currículums. La verdad que no nos dice mucho acerca de la persona. Claro. Frases como, mi defecto es ser demasiado perfeccionista, gran solucionador de problemas, gran comportamiento ético profesionalmente. Claro. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Es como que espero realmente Claro. que seas así, ¿no? Por algo te contratan. Claro. Capacidad de trabajar en equipo, mis resultados universitarios fueron superiores a tal número. La verdad que hoy en día, por lo menos para nosotros, Claro. no nos interesa mucho el resultado universitario, sino más bien lo que uno sea capaz de hacer, ¿no? Claro. Y habilidades de comunicación también es una frase que se A mí me coloca parece, mucho. claro, la mayoría, todos tenemos cierta habilidad de comunicación y si no la tienes, no creo que la tengas que poner. Entonces, Exacto. como no suma en el currículum para nada. Bien. Así que bueno, esas son algunas frases que pueden sacar de sus currículums. Sí. Y bueno, esto también tiene que ver con el resumen ya de todo lo que conlleva tener un currículum tanto dinámico como adaptable. Esta es la estructura del CV que más o menos postulamos. Ahí están los 7 claves que es el resumen de que hemos hablado, que sean breves y concisos, que sean claros y que tengan una buena presentación, cuidar la estructura, que ya les comentamos, que tenga una coherencia en la cronología, adaptar a los currículums a cada empresa que se postula. Eso conlleva investigar a las empresas donde postulamos. Otros datos de interés que va a depender mucho si es que aún no tienes tanta experiencia y pudieras sumarla, y describir las funciones realizadas que se han hecho de verdad y no es que lo ha hecho el grupo. Exactamente. Vemos ahí al fondo el CV. En la parte de skills, a veces muchos chicos, por proactividad, por ser diseño. creativos, claro, nos ponen barritas, nos ponen estrellitas, puntitos, nos ponen, o sea, por ejemplo, a la mitad, y no sabemos qué significa eso, ¿no? Entonces es muy subjetivo. Exactamente. O de un grupo de 7 estrellitas, marcan 5. Entonces uno está en la duda si es un avanzado, si es un intermedio. Claro. Lo mejor es poner frases comúnmente conocidas o colocar, por ejemplo, no sé, en un skill de, no sé, por ejemplo, iOS. Colocar básico, intermedio, avanzado. Eso es entendido por todos, ¿no? Claro. Sería lo más recomendable. Y también, por ejemplo, con la parte de experiencia, si tú no has tenido experiencia actualmente, puedes agregar en la parte de educación, no sé, la tesis o la investigación que has realizado, ¿no? Entonces eso también pudiera sumar a la falta de experiencia que aún no hemos desarrollado. Buenísimo. Si tienen alguna pregunta en base al currículum, ya las pueden ir escribiendo con el hashtag de Ahí Twitter. está arriba. Así nosotros las podemos contestar al final del webinar. Uh-huh. Ahora vamos a continuar hablando sobre dónde buscamos nosotros a los candidatos. Queremos recordarles que esto es según Bellatrix, para nuestro rubro. Nosotros usamos principalmente... A ver, ¿qué pasa? Vamos a...
O sea, ahí está. Principalmente nosotros utilizamos LinkedIn para encontrar a la mayoría de los perfiles. Hoy en día es una herramienta más que utilizada. Básicamente podemos decir que el que no está en LinkedIn no existe. Muchas veces nos llega un currículum y lo que hacemos es verificar si esa información está actualizada o por ahí tenemos un currículum viejo de hace algunos meses o de hace algún año y queremos revisar su perfil, si está actualizado, entonces lo chequeamos con LinkedIn. Claro. ¿Sí? Bien. El siguiente lugar es en la base de datos de la empresa. Nosotros tenemos una base de datos muy grande. Por eso que siempre les sugerimos que se postulen a través de nuestra página. Puede suceder que hoy no tengamos una vacante, pero sí más adelante, entonces eso lo chequeamos dentro de la base de datos de Bellatrix. Y es más, a veces la información que no está actualizada la chequemos directamente con LinkedIn, entonces van de la mano. Sí. También tenemos una buena conexión con las bolsas de universidades, sobre todo aquí en Perú, que se utiliza mucho más que en Argentina, pero igualmente a través de las bolsas de las universidades enviamos siempre nuestras vacantes, así que allí también pueden postular. Otra fuente de reclutamiento que es muy útil para nosotros son los contactos por referidos, que es acerca de todas las referencias internas que tenemos dentro de la empresa. De por ahí las mismas personas que trabajan con nosotros que nos envían algún currículum referido. Luego los eventos de IT, nosotros creemos que es fundamental que ustedes participen más allá de tener más conocimientos y poder aprender en las charlas que se dan. También es un espacio para que puedan conocer a las empresas y hacer todas las preguntas de manera personal. ¿Sí? Sí. Por otro lado están las bolsas de trabajo. Por ejemplo, nosotros utilizamos bastante lo que es bolsa específicamente para IT, que se llama Universo Bit en Argentina. También utilizamos mucho CompuTrabajo, tanto en Argentina como en Perú, entre otras, ¿no? Y por otro lado, también podemos hacer reclutamiento mediante las fuentes de redes sociales. Con respecto a esto, no significa que nosotros vayamos a... Son los stalkers, ¿no? Claro, no significa que vamos a estar revisando el perfil de Facebook de cada uno, pero sí podemos chequear por ahí algunos datos, o sobre todo si no encontramos un dato actualizado de contacto en el currículum o en LinkedIn, quizás podemos llegar a contactar a alguien vía Facebook o vía Twitter. Sabemos que muchos de ustedes tienen páginas también en Facebook donde ponen para contactarlos. Hasta ahí los buscamos, los googleamos. Yeah. También hay muchos grupos de especialización, por ejemplo, no sé, un grupo de Android en Facebook, donde la gente participa, entonces también ahí podemos volcar nuestras vacantes. Por eso, uno de nuestros tips es tener mucho cuidado con la imagen pública en las redes sociales. Sí, y bueno, eso es para todos, no solo para Bellatrix. Exacto. Bueno, ahora pasamos ya a la entrevista. Recuerden sus preguntas al Twitter. El primer tip que tenemos para ustedes es consultar sobre la posición a la que quieren entrevistarte. A veces uno no postula y los llamamos también directamente. Ustedes están en todo el derecho de consultar, tal vez no sé, el cliente si es un proyecto, pero sí los skills, más o menos la cultura, beneficios, todas las dudas para que más adelante tal vez si no te gustara algo no quedes ahí con la empresa, ¿no? Entonces, como dice ahí, si te parece que no es acorde a tu perfil, mejor no avanzar, pero tenerlo todo claro desde el primer contacto. Perfecto. El segundo tip a la hora de tener una entrevista es la proactividad. Es muy importante que uno haga como una pequeña preparación antes de ir a la entrevista. Eso significa investigar a la empresa, investigar el puesto para el cual nos van a entrevistar y preparar ciertas preguntas que lo vamos a ver más adelante, que son las típicas de los procesos de selección. Entonces, uno tiene que ser proactivo e intentar adelantarse a todo lo que pueda llegar a suceder en una entrevista.
Bueno, el tercer tip tiene que ver también con la proactividad, en este caso es la puntualidad, es decir, tener todo listo para poder asistir por lo menos unos 10 minutos antes. Eso quiere decir verificar la zona, cuánto tráfico hay, por lo menos aquí en Lima, a veces citamos a las 8 de la mañana y estamos por Carnaval y Moreira y es un tráfico tremendo, entonces llegan 40 minutos después, ¿no? Entonces, ver bastante el tema de puntualidad, llegar, como les digo, 10 minutos antes, pero tampoco unos media hora antes, creo que es un poquito... Sí, es demasiado. Lo ideal son 10 minutos antes. Si uno llega media hora antes al lugar de la entrevista, puede esperar quizás fuera del edificio o claro, dar una dependiendo de la empresa, si tiene un lugar de espera, ¿no? Exacto. Bueno. Bien. El cuarto tip es sobre si uno no va a ir o si se le complicó en el camino y no puede llegar a tiempo a la entrevista, es mejor que avise, ¿sí? De esta manera uno no cierra una puerta en una empresa y bueno, lo ideal siempre es avisar, inclusive si es sobre la hora. Uno queda mejor si avisa antes de llegar tarde, ¿no? O de no llegar inclusive. Ok, el siguiente tip es el quinto, que tiene que ver con la comunicación enfocada a hablar en positivo, ¿no? A no tratar de desprestigiar tal vez a jefes, a empresas, sino a hablar tal vez en lo bueno que has podido aprender en tu experiencia. Lo otro es demostrar confianza, porque en realidad es desde donde nos vendemos, ¿no? Yo sé que conozco tales cosas y voy a venderme desde ahí. Y también controlar bastante la expresión corporal. Eso tiene que ver a tampoco mover mucho las manos, pero tampoco quedarse muy quietecito, ¿no? Hacer mucho contacto visual también con el reclutador, en este caso, con la persona que los atiende. Perfecto. El sexto tip, hablar sobre los logros y competencias que cada uno tuvo en su trabajo. Comentar qué fue lo que consiguió en cada una de sus experiencias, por más chiquito que sea, siempre contar alguna buena experiencia o algo que por lo menos quizás no contribuyó todo el equipo, pero sí fue un logro personal. Claro. El séptimo tip también es el reconocer tus fortalezas y debilidades. Aquí tiene mucho que ver con las frases que les pusimos anteriormente, ¿no? Como debilidades, Anita, que te digan que son perfeccionistas. ¿Cuántas personas al mes recibes? Un montón. Y la verdad que es una frase como ya trillada y no te dice mucho. Es más, los invito a poner en Google y que pongan fortalezas y debilidades, la primera que va a salir es perfeccionista. Y también cuando nos dicen fortalezas, soy responsable, soy puntual, son temas muy sobreentendidos porque debería ser responsable y puntual. No resalta nada como características. Intenten bueno, conocerse un poquito más y ver, no sé, qué pudieran aportar mucho más a la empresa, algo más creativo. Como recomendación en este punto sería, si uno realmente cree que su fortaleza es la responsabilidad, acompañarla con un ejemplo. Claro. Eso sería lo ideal. Bueno, como octavo tip para las entrevistas es aclarar las dudas. Uno no tiene que tener miedo de preguntar. Muchas veces sucede que una persona termina la entrevista y sabemos que se quedó con las ganas de preguntar algo. Nosotros, por lo general, aquí en Bellatrix intentamos darle pie a que se realicen estas preguntas, que nadie se vaya con dudas. Si les llega a suceder en alguna entrevista que el entrevistador no les da pie para hacer las preguntas, igualmente ustedes intenten preguntar. Digan, ¿puedo hacer alguna pregunta? ¿Puedo consultarte algo? Uno no tiene que tener miedo a preguntar, inclusive demuestra una proactividad en la persona, así que está bastante. Bueno, el noveno tip es hablar en coherencia con el currículum enviado. Eso tiene que ver mucho tanto con los skills, como tal vez, no sé, los logros que se mencione, el poder alinearlo, ¿no? Para que no queden vacíos a la hora de la entrevista o que el reclutador
se quede pensando en por qué esta información en el CV y por qué no se ve reflejado tanto en la entrevista con recursos humanos como en la técnica, ¿no? Bien, el 10º tip es algo que nos suelen preguntar mucho, inclusive antes de la entrevista, que está bueno que nos consulten. Recuerden que no hay ningún problema con hacer todas las preguntas necesarias. Tiene que ver con la vestimenta para la entrevista. Lo que nosotros recomendamos es que la vestimenta esté adecuada a la cultura de cada empresa. Por ejemplo, en Bellatrix no tenemos una política de vestimenta, realmente nos vestimos todos de manera muy informal, desde la secretaria, marketing, comercial, recursos humanos. Es parte de la cultura de Bellatrix vestirse de esa manera. Entonces, para una entrevista con nosotros no haría falta, por ejemplo, ponerse un traje o un terno, pero si van quizás a otras empresas que son más formales desde la vestimenta o que tienen un uniforme, sí sería bueno que vayan un poco más formales, ¿no? Acuerdo, sí. Por eso esto va de la mano de investigar la empresa e investigar el puesto al que uno está postulando para que, bueno, tenga una mejor presencia en la entrevista. Bueno, y tenemos otro extra tip que tiene que ver con las preguntas típicas de fortalezas, debilidades, logros, ¿no? Es el conocerte. Si tú vas a una empresa y quieres que te contraten, obviamente tienes que demostrar esta seguridad en ti mismo. Eso tiene que ver con expresar y saber qué metas tienes, cómo te ves en el próximo año, qué buscas en una empresa, cómo es un líder para ti, o sea, para ver si también te pudieras adaptar a la cultura, ¿no? Cuanto más sepas qué es lo que buscas, vas a demostrar mucha más seguridad y bueno, eso suma bastante. Exacto. Y como otro extra tip que tenemos para las entrevistas en cualquier momento del proceso de selección es ser sincero. Les pongo un ejemplo. Hace un par de semanas entrevistamos a una persona técnicamente y en vez de decir no lo sé o no lo utilicé, esta persona lo que hizo fue, no sé, casi que inventar las respuestas. Claro. Entonces uno queda peor. Es mejor ser sincero y decir, esta herramienta yo no la conozco, no la utilicé, la puedo aprender, la investigo, antes que mentir en alguna de las habilidades o de los skills. Sí, ser sincero en inclusive ser sincero en la experiencia laboral. Hay personas que quizás las han desvinculado de una empresa y eso no lo han escrito en el currículum, pero por otras personas referidas a la empresa nos enteramos que sí han trabajado allí. El mundo IT es chico, todos se conocen. Exactamente. Y también en la misma redacción, creo, ¿no? Hay chicos que recién están comenzando, pueden tener, no sé, 2, 3 años y a veces ya nos ponen jefe de, ¿no? Y claro, no han tenido tanta experiencia como para eso, ¿no? Aterrizar un poquito, hacer real el currículum. Exactamente, y sobre todo porque hoy en día con las redes sociales todo se puede descubrir. Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas básicas en una entrevista, que es más o menos lo que hemos estado desarrollando ya en estos tips, ¿no? Lo primero que en realidad nos interesa mucho, sobre todo en Bellatrix, son las fortalezas y debilidades. Nosotros vamos a ver cómo, o sea, las habilidades blandas, ¿no? Cómo se conocen y si es que nosotros también podemos descifrar algunas cosas en la misma entrevista cuando lo comentan, ¿no? Luego están los logros, que también lo hemos hablado, las metas a corto y mediano plazo, el motivo de vinculación, que ya dijo Anita, el motivo de cambio, que a veces puede ser, no sé, monetario o alguna otra motivación, y también tienen que tenerlo muy en claro. Los retos asumidos, que también lo comentó Anita, y por último, ¿qué te diferencia a ti entre los demás candidatos? ¿No? ¿Por qué nosotros deberíamos contratarte? Esto tiene que ver mucho con la seguridad que tiene cada uno. Exactamente. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, hasta acá hemos llegado de manera bastante resumida, en verdad, de los tips que tenemos, tanto en la parte del currículum, en la parte de presentación ante una entrevista, y sobre las preguntas básicas que pueden hacernos en cualquier proceso de selección.
Ahora lo que queremos ver son algunas preguntitas que seguramente nos han estado haciendo a través de Twitter. Sí, chicas, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que fue muy informativo para todos. Ya tenemos algunas preguntas, pero igual queremos recordarles a todas las personas que nos están oyendo que necesitamos sus preguntas, si es que todavía tienen algunas dudas sobre la presentación, mediante Twitter, usando el hashtag entrevista IT Bellatrix, o también pueden hacerlo mediante el chat de GoToWebinar que está en la parte derecha de sus pantallas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. A ver, una de las preguntas que tenemos es de Milton. ¿Cuál es el tiempo del proceso de selección que han tenido en promedio? Bien, es una buena pregunta. La verdad que los procesos de selección realmente varían de acuerdo a las distintas necesidades dentro de la empresa. Por un lado, muchas veces entrevistamos a distintas personas que nos envían su currículum, que creemos que en algún momento puedan ser buenos perfiles para ingresar a Bellatrix, entonces los entrevistamos y muchas veces les decimos, mira, todavía no tenemos una vacante acorde a tu perfil, pero apenas tengamos una posición abierta, te volvemos a contactar para continuar con el proceso de selección. Claro. En otros casos ha sucedido que, bueno, pasamos por una entrevista de recursos humanos, luego una entrevista técnica y no era el perfil técnico que nosotros estábamos buscando para esa posición, entonces es como que esa persona queda en stand-by hasta tener otra posición acorde al perfil. Puede suceder que al día siguiente se abra otra posición acorde al perfil o que pasen varios meses o semanas. Claro. Eso es algo que nosotros intentamos informar, pero bueno, por eso tiene algunas variaciones. Claro, en realidad es bien variable, ¿no? Supongamos como el ejemplo de Anita que tenemos un perfil, pero aún no tenemos el proyecto y a los 3 días comienza, bueno, nos requieren un proyecto. El proceso puede durar un día, es decir, ese mismo día lo contactamos y ya ingresa cuando la persona tenga la disponibilidad, como también puede durar tal vez una o 2 semanas, dependiendo de la disponibilidad del candidato, ¿no? De que venga para la entrevista técnica, para la entrevista con recursos humanos, que se entreviste con el cliente o con el líder, que tal vez el cliente diga, uy, no, mejor no, y también es los clientes nos dicen, no, lo voy a dejar en stand-by, y nosotros nos quedamos... Claro. Como esperando. Digamos que si todo sale bien y el perfil es acorde a la posición, en una semana más o menos se podría tener una respuesta para esta persona. Sí. Bien, ¿hay más preguntas? Sí, chicas. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera repetirles a todos el hashtag que estamos utilizando en Twitter. ¿Podrías? Sí, perdón. Uno antes, para que ahí lo vean. En la parte derecha... en la parte superior derecha de esta pantalla están viendo el hashtag entrevista IT Bellatrix, chicos, para que puedan hacernos sus preguntas. Bueno. Pasamos a la siguiente, que es ¿cómo se recomienda que vayamos vestidos a una entrevista? Bien, es un poco lo que hablábamos antes. Lo ideal es que una persona se presenta a la entrevista teniendo en cuenta la cultura de la empresa. Por eso siempre les recomendamos esto de investigar un poquito la empresa antes de presentarse a la entrevista. Incluso se puede revisar las fotos de la empresa en Facebook, claro. Y con eso, bueno, ver cómo está vestida la gente por lo general. Claro, si nos revisan en Facebook van a ver que están en polo y sandalias. Claro, nosotros somos bastante informales a la hora de vestir, claro, pero... Y si, por ejemplo, hay alguna empresa, ¿no?, que sí demande ir un poquito más formales, tampoco es ir incómodo, porque se va a notar en la entrevista, ¿no?, que te molesta el pantalón, que tienes calor, cualquier cosa. Entonces, buscar la comodidad también para una entrevista. Exacto. O un ejemplo más fácil, por ejemplo, una mujer que se pone tacos y que realmente se siente incómoda, no puede caminar. Le duele. Claro, entonces uno se siente cómodo, la entrevista tampoco va a estar cómodo, sí. Entonces bueno, esa sería nuestra recomendación. Claro, bien, perfecto. Una pregunta que acaba de llegar de Tommy. Okay. Bueno, esta tiene que ver mucho con Bellatrix en especial y la experiencia de ustedes como reclutadoras, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de programación más demandado?
Buena pregunta. Buena pregunta. Tal vez comentarles que el lenguaje es más. Claro, bien. Sí. Tendríamos que contarles un poquito acerca de la empresa entonces. Claro, de los requerimientos que tenemos en general. Bien, bueno, principalmente en Bellatrix trabajamos con tecnologías en Java, en .NET, en mobile, trabajamos mucho con iOS, bueno, y Android obviamente. Por ejemplo, no tenemos proyectos en Ruby Python. o Python, ¿sí? Principalmente en lo que es Java y .NET y bueno, todo lo que es programación, bueno, frontend, como, no sé, ahora se utiliza mucho Angular, la verdad que muchísimos de los proyectos es uno de los skills más requeridos. Y por otro lado, en la empresa trabajamos con el área de calidad, con el área de QA Engineer, así que esa es otra rama también de crecimiento dentro de la empresa. Donde también tenemos como requerimientos exactos que tengan, por ejemplo, más experiencia en automatización. Y, por ejemplo, también en lo que respecta a iOS, al tener clientes en Estados Unidos, nos suelen ya requerir tecnologías más nuevas, ¿no? Tanto, por ejemplo, en iOS, no tanto usar el Objective-C, sino más el Swift. Por Entonces, ejemplo. sí, que son perfiles también un poquito más rebuscados porque algunos no están tan actualizados. Sí. Exacto. Bien. Bien, chicas, muchas gracias por la respuesta. A ver, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué puedo hacer si me han entrevistado y luego no he recibido respuesta? Buena pregunta. Perdónenos. Primero, perdonarnos a recursos humanos. La verdad que uno por ahí tiene muchas vacantes, muchas búsquedas, mucha gente que contactan y que entrevistan. Nosotros, sinceramente, hacemos un mea culpa. Muchas veces puede haber sucedido que no damos una respuesta. A veces porque lo que les comentaba anteriormente, que no descartamos a alguien, claro, sino que estamos esperando a que haya alguna vacante bien acorde al perfil. Igualmente, si no han recibido respuesta y pasa un tiempo en el que ya uno quiere saber, lo ideal es preguntar. No pasa nada con mandar un correo al entrevistador y preguntarle qué pasó con el proceso de selección. Inclusive, a veces hasta ayuda, porque, no sé, capaz que se nos olvidó el nombre o con el día a día que vemos tantos currículum, puede ser que se nos haya pasado el nombre o lo que fuera y nos puede hacer recordar. O que justo se está abriendo una vacante acorde al perfil y ya lo tenemos más fresco. Es más, les aconsejamos no solo eso, si es que en los procesos de selección que tienen y la reclutadora o el reclutador se muestra muy accesible, tal vez mantenerlo en contacto, ¿no? Nos ha pasado que después de 6 meses nos vuelven a mandar un mail diciéndole, Anita, Tracy, ya estudié inglés, ya puedo postular, ¿no? Entonces, tampoco es que los reclutadores estemos muy lejanos a ustedes, sino es llevar una interacción para que puedan comunicarse y en algún momento puedan ingresar a la empresa. Exactamente. Sí. Perfecto. Chicas, gracias. Y otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué tienen en cuenta en Bellatrix para contratar a alguien? Bien. La verdad que muchas cosas. Sí. Cada vez somos más exigentes. Sí. Pero bueno, ¿qué tenemos en cuenta? Tanto la parte técnica como la parte de los skills blandos, de la comunicación. Uno de los valores de Bellatrix es el trabajo en equipo y el empowerment. Entonces, en muchos casos es más valorado eso que el conocimiento técnico, porque al final la parte técnica se aprende, se estudia y se aprende y se pone en práctica. Y no en otras habilidades blandas que quizás es más difícil desarrollar en corto plazo. Y no solo creo que en Bellatrix, sino ya las demandas en las diferentes empresas, es que se enfoquen más en que tanto el candidato esté cómodo como que aporten, que trabaje en equipo, ¿no? Que aporte la cultura. Entonces creo que es eso, las dos. Exacto. Perfecto, chicas. Bueno, parece que no nos ha llegado más preguntas. A ver, déjenme revisar. No. Bueno, gracias a todos por habernos enviado sus preguntas. Espero que las chicas hayan podido resolver todas. Bien. No. Hay una pregunta más que justo acaba de aparecer. Veamos. Me dice, si no me dijeron nada en la llamada telefónica,
¿Debería llevar mi CV impreso? ¿Cómo estamos con eso? Bien, la verdad que hoy en día no sé si es tan recomendable llevar el currículum impreso, Claro. sobre todo si uno se ha postulado ya a través de la página de la empresa o por alguna bolsa virtual. Y en realidad Se supone que la empresa ya tendría el currículum. Claro, pero estamos hablando desde Bellatrix. Pasa a veces que hay empresas que sí te vuelven a pedir y te lo ponen en el mail, ¿no? Por favor, traer tu usuario actualizado con tu DNI, si es que te lo mandaran en el mail o si te lo comentaran por teléfono, o en todo caso también preguntarlo vía teléfono o vía mail para tener todo encuadrado, ¿no? Eso tiene que ver con la proactividad. Sí, eso también es leer un poco el aviso, Ajá, ¿no? sí. de búsqueda. Bien, Bueno, eso. con esa pregunta culminamos. Chicas, muchísimas gracias por su disposición y el tiempo para haber dictado este seminario. A continuación pueden ver en sus pantallas el contacto de cada una de ellas, de Anita y de Tracy. Están sus correos personales, bueno, los correos de Bellatrix y sus LinkedIns para que puedan revisarlos, añadirlas a ellas a la red social. Y bueno, espero que hayan disfrutado y aprendido mucho en este seminario. Otra vez les digo muchas gracias y nos despedimos. Las chicas se quieren despedir también. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Ojalá que les haya servido y bueno, que hayan tomado nota de algunos tips. Y bueno, ojalá que los podamos tener en cuenta en Bellatrix pronto para ser parte de nuestro equipo. Sí, igual cualquier consulta, ahí están nuestros contactos de LinkedIn y nos pueden mandar un invite, nosotros les podemos contestar si tienen alguna pregunta más para resolver vía los emails. Y bueno, eso creo que sería todo. Sí, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. El nuevo webinar que se viene es la otra semana, el jueves 15, y es sobre UX en Mobile Testing. Así que nada, los esperamos que se registren y nos vemos hasta la próxima. Chao.